Hola, mi nombre es profesora Claudia González Reveles y soy parte de los docentes de la Escuela Secundaria General número 17 Carlos Pellicer, turno matutino, donde imparto la asignatura de matemáticas. En esta semana compartiremos las actividades en casa para el segundo grado. El eje que vamos a trabajar es análisis de datos. Tema: estadística. Y el aprendizaje esperado es usar e interpretar las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decidir cuál de estas conviene más en el análisis de datos en cuestión. Vamos a recordar cuáles son las medidas de tendencia central. La mediana, la moda y la media se llaman medidas de tendencia central. La media es el promedio de todos los datos. La mediana es el dato que queda en el centro de los datos ordenados. Y la moda es el dato que más se repite. Pero ¿cómo se calcula cada una de ellas? La media, o mejor conocida como promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo entre el número total de datos, y es el valor representativo de todos los datos, conocido como promedio. El ejemplo más común es el cálculo de sus calificaciones por trimestre. Se suma cada una de las calificaciones de las materias y se divide entre el número de materias, y así es como obtenemos el promedio por alumno en cada uno de los trimestres. La mediana. En la mediana se ordenan todos los datos de menor a mayor. Si ese número de datos es impar, se toma el dato de en medio. Si es un número par de datos, se toman los dos de en medio. Estos dos datos se suman y se dividen entre dos. Aunque este dato no exista, se considera la mediana. Es decir, la mediana es el dato que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Y por último, la moda, que es el dato que más se repite en el conjunto de datos a analizar. Hay situaciones donde lo que interesa conocer de un conjunto de datos es su dispersión o su variación. Y para ello se utiliza el rango y la desviación media. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre los valores máximos y mínimo del conjunto de datos y se utiliza para saber la variación que existe entre los datos. Por ejemplo, tenemos que la temperatura ideal para un horno es de 180 grados. En este cuadro están registradas las temperaturas del horno A. En este otro cuadro están las temperaturas del horno B. Para calcular el rango del horno A, vamos a localizar la temperatura máxima registrada, que es 200. Y le vamos a restar la temperatura mínima registrada, que es 160. Así es como obtenemos el rango del horno A,
que es 40. ¿Qué pasa en el horno B? Igualmente, localizamos la temperatura mayor, que es 204, y le restamos la temperatura menor, que es 170, y obtenemos un rango de 34. Por lo tanto, quiere decir que en el horno A existe mayor variación entre los datos que en el horno B. Podemos concluir que el horno B registra temperaturas más constantes, es decir, con menos variación. La desviación media. La desviación media informa sobre el grado de dispersión de un conjunto de datos respecto a su media aritmética o promedio y se calcula de la siguiente manera. Primero, se calcula la media aritmética o promedio del conjunto de datos. Después, se calcula la diferencia entre cada dato con respecto a la media aritmética o promedio y no se considera el signo resultante. Y por último, se calcula la media aritmética o promedio de esas diferencias, a la cual llamaremos desviación media. En este ejemplo, estamos considerando las temperaturas del horno B del ejemplo anterior y estos nos representa cada una de las temperaturas registradas. En base a ello, vamos a calcular el promedio de esas temperaturas. ¿Cómo? Sumando todas las temperaturas, que nos da un total de 3790. Lo dividimos entre el número de datos, que son 20, y nos da como resultado 189.5. Este es el promedio de temperaturas registrados en el horno B. Como siguiente paso, vamos a calcular la diferencia respecto a 189.5, que es el promedio. 194 menos 189.5 nos da como resultado 4.5. 190 menos 189.5 nos da como resultado 0.5. 193 menos 189.5 nos da 3.5. Y así para cada uno de los datos del horno B calculamos su diferencia. Cuando ya tenemos cada uno de esa diferencia calculada, sumamos esa diferencia y lo dividimos entre 20. 119 entre 20 nos da como resultado 5.95. Es el valor que representa la desviación media. Quiere decir que el horno B tiene una variación de 5.95 con respecto a la media aritmética. Espero que con las explicaciones anteriores ayude a resolver las actividades de cada uno de los días. Como actividad número 1, deberán resolver 4 problemas que se muestran a continuación y contestar las preguntas en cada uno de ellos. Como actividad para el día número 2, en base a una tabla, deberán contestar las preguntas en cuestión. Como actividad del día número 3, en esta tabla deberán identificar cada una de las características para la media aritmética o promedio o la mediana
y resolver si es falso o verdadero cada uno de ellos. En caso de que sea falso, deberán escribir un ejemplo. Como actividad del día número 4, en base a esta tabla, tendrán que contestar las preguntas. Y como actividad número 5, van a elaborar en su cuaderno un mapa conceptual con las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y rango y desviación media. Cada una de estas actividades tendrán que anotarlas en su cuaderno y presentarlas como evidencia a su maestro. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te ayude a la comprensión del aprendizaje. Muchas gracias.